Reciba un cordial saludo, que tenga un día con mucha bendición de lo alto. Bueno, ya terminamos entonces de dar, por decirlo de esta manera, un brochazo al ministerio de intercesión de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Y digo un primer brochazo porque fue simplemente tomar algunos versículos independientes de experiencias y aprender un poquito de esa tarea de Jesús como intercesor. Definitivamente quedaron muchas experiencias que tuvieron los discípulos, la comunidad del primer siglo, con la presencia de Cristo Jesús en la tierra. Sin embargo, vamos a pasar ahora a una segunda fase, y es ahora Jesús como intercesor, pero ya en el cielo, es decir, sentado a la diestra de Dios. Jesús fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día, estuvo otros días con los discípulos y luego ascendió a la diestra del Padre. Y allí dice el libro de Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero el libro o varios libros de la Biblia, entre ellos el libro de Hebreos, nos presenta todavía a Jesús ejerciendo una función sacerdotal a la diestra de Dios. Y esa función sacerdotal la ejerce por nosotros, por los hombres aquí en la tierra. Entonces vamos a estar mirando algunas referencias bíblicas también de una manera muy general, en las que la palabra de Dios nos muestra a Jesús ejerciendo como un gran sumo sacerdote, como un gran intercesor en favor nuestro. Y también, como cerramos en la meditación anterior, vamos a aprender entonces algunas lecciones de cómo nosotros pudiéramos ejercer este ministerio de intercesión aquí en la tierra, algunas pautas que son muy fundamentales, muy importantes en el ejercicio de nuestro ministerio como intercesores. Ahora, ese no es una posibilidad. En realidad, Dios espera que todos sus hijos aquí en la tierra nos convirtamos en eso. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a estar mirando algunas citas en el libro de Hebreos, después vamos a ir por Romanos, etc. Hoy vamos a leer Hebreos 4, 14 a 16, y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo dice muchas cosas preciosas. Voy a mencionar tal vez tres. La primera es que Jesús ahora es un gran sumo sacerdote, y hay que hacer una diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote. Este rango que tenían estas personas, que era un privilegio que recibían, era de parte de Dios para que ellos pudieran estar en realidad en el lugar más cercano a la presencia de Dios. El sumo sacerdote era la persona que entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Sin embargo, dice que Jesús no solamente es sumo sacerdote, sino que no está ahora en la tierra, traspasó los cielos y está sentado, como otras porciones de la palabra de Dios lo dicen, a la diestra de Dios nuestro Padre.
El llamado del escritor del libro de Hebreos, en segundo lugar, es que esa posición que tiene nuestro Señor Jesucristo nos debe estimular, nos debe animar, nos debe retar aún a mantener o a retener nuestra profesión, es decir, nuestra experiencia de vida cristiana. Al tener a Jesús allí como sumo sacerdote y que sabemos que el sacerdote era el que se ponía entre Dios y el pueblo pidiendo el perdón de los pecados, entonces también nosotros ahora tenemos a Jesús a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Para hacerlo todavía más claro y más profundo, dice el escritor en el versículo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús estuvo en la tierra, supo qué es vivir como hombre, enfrentó las tentaciones que cualquier ser humano pueda enfrentarlas, se sobrepuso a ellas. El versículo dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, tuvo la experiencia de saber qué es la tentación, tuvo seguramente el deseo, la incitación, el pensamiento de enredarse en la tentación, pero pudo salir adelante. Y entonces ahora, a la diestra de Dios, nosotros tenemos alguien a quien acudir cuando nos encontremos en estas mismas condiciones. Termina el versículo diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, al tener a Jesús a la diestra del Padre, nosotros tenemos a alguien allí atento, pendiente, dispuesto, para que cuando nosotros estemos en momentos difíciles, en momentos cuando la tentación, cuando el pecado, en momentos cuando aún la persecución, la aflicción, las distintas experiencias que pasamos aquí en la tierra y que quisieran de alguna manera hacernos renunciar a nuestra fe, o como dice el escritor del libro de Hebreos, a nuestra profesión, entonces nosotros podemos acudir a Él y lo podemos hacer confiadamente. ¡Qué bendición! Podemos hacerlo confiadamente y Él, nuestro Señor Jesucristo, va a interceder al Padre para que nosotros tengamos fortaleza, para que nosotros tengamos la capacidad de mantenernos firmes, como dice el apóstol Pablo, aun cuando son acechanzas del diablo que vienen contra nosotros. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y por lo tanto nuestro intercesor ante el Padre para ayudarnos en cualquier experiencia de debilidad. Acerquémonos a Él confiadamente, es el consejo del apóstol, y yo le invito para que revise su vida. Si está desmayando, desfalleciendo en su fe, ahora mismo acérquese al trono de la gracia. El gran sumo sacerdote mediará por ti y te dará la victoria. Dios te bendiga ricamente.